All hit, ¿no? Todos, señores, Shavua Tov a todos, comenzamos Bezrat Hashem. Ahora sí, ahora ya podemos empezar a decir por internet. ¿Cuál es Shana? ¿Cuál es Shana? Ahora está mejor. Ahora está con la bronce en la quitis. Con la quitis. Esta es la época de... Sí, es la época de los virus. En Yiddish se dice Aveirus. Averes son los pecados, Averes. Los virus. Bueno, señores, estamos en Ilhot Teshuvah. Continuamos con Ilhot Teshuvah. En nuestra primera parte, en el tercer capítulo del Rambam. Aquí el Rambam toca un tema interesante sobre una persona que hizo mitzvot, pero en algún momento, por algún motivo, él se arrepiente. Sí, nosotros conocemos las personas que hicieron pecados y se arrepienten y hacen teshuvah. ¿Y qué pasa si una persona se arrepiente de haber hecho mitzvot? Cuando una persona hace teshuvah y se arrepiente de hacer averot, ¿qué pasa con las averot? ¿Qué son averot? ¿Ah? No sé. ¿Qué pasa con los averot? Que la va a repetir otra vez. No. Una persona hizo averot y hizo teshuvah ahora. ¿Qué pasó con los averot? La Gemara hace diferencia a cómo fue la teshuvah. Si fue teshuvah por temor o por amor. Si fue teshuvah por temor, entonces lo que hizo intencionalmente, Hashem se lo considera como si lo hizo sin intención y se lo perdona. Pero si lo hizo con amor, dice la Gemara, afilu las averot se transforman en mitzvot. Así dice la Gemara. De cualquier manera, Akadosh Hu perdona. La persona hace teshuvah. Entonces vimos que depende qué tipo de averá, si hace falta castigos, sufrimientos, etc. ¿Vale? Al fin y al cabo, la teshuvah siempre es el condimento que necesita acompañar a todo el proceso de la expiación. Pero aquí estamos hablando de un caso opuesto. Una persona hizo mitzvot y después de unos años llega a la conclusión, dice, ¿para qué perdí mi tiempo haciendo estas cosas, estas tonterías, estas mitzvot, estos preceptos? Todo no tiene ningún sentido y se arrepiente de hacer las mitzvot. La pregunta es, ¿qué pasa con esas mitzvot? ¿Esas mitzvot siguen siendo vigentes? Porque al final las hizo. Aunque ahora él se arrepiente de lo que hizo, pero hechas están. O que si ahora la persona dice, no, todo lo que yo hice para mí fue algo que no tiene sentido, fue una pérdida de tiempo, ojalá no lo hubiera hecho. Entonces la pregunta es si eso se mantiene así o Ulay se borra.
Se guarda. No, en Averot no, porque no hizo Averot, hizo mitzvot. En el tema de mitzvot que uno hace teshuvah, entonces ahí realmente es un hidush, es una novedad decir de que si él hace teshuvah con amor, entonces esas Averot se vuelven mitzvah. Pero, canete que hasta tal punto de decir de que una mitzvah se vuelva Averá, eso quizás no decimos, pero lo que sí podemos decir, tú no quieres las mitzvot, Bejabot, no las tienes, ¿sí? Ya no son tuyas. Como tú te deshiciste de ese pensamiento y del valor que tienen, entonces, acá ya no se consideran tuyas. Esa puede ser otra forma de pensar. ¿Quién? Pero si vemos, cuando un rasá, esto fuerte, pero ha hecho mitzvot, se le considera esa mitzvot. Como un rasá que sea esa mitzvot que hizo, siempre se le considera. Pero yo estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Pero, yo estoy hablando. Un rasha hace averot y hace mitzvot. Averot es una cosa, mitzvot es otra cosa. Ahora yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una persona que hizo mitzvot y al otro día dice, ¿para qué hice eso? ¿Para qué perdí mi tiempo en eso? No está haciendo ninguna aveirá, solamente se está arrepintiendo de que hizo mitzvot. Esa es la pregunta. Y la respuesta tiene que ser, o que esas mitzvot siguen siendo vigentes y aunque tú no quieras, como las hiciste, son tuyas, o que no. O que Hashem dice, no, yo no te puedo obligar a que tú tengas mitzvot que no quieres. Si no las quieres, va a callar. Te las quitamos. Ya las hizo. ¿Está bien? Ya las hizo, pero ahora se está arrepintiendo. Dice el Rambam, Kol mi shenicham ala mitzvot shasa, todo aquel que se arrepintió de las mitzvot que hizo, vetaha ala zechuyot, y se arrepintió de los méritos que él adquirió, de amar belibó, y dijo en su corazón. No es necesario que lo diga, afirmo que lo pensó. ¿Sí? Decir con el corazón no habla, pero esa es la intención. La persona durante muchos años, ¿sí?, era shomer mitzvot, era cuidadoso de las mitzvot, y en un cierto momento, lamentablemente, decidió cambiar su rumbo y se arrepintió de todas las mitzvot que hizo. Y dice, Ma o alti beasiatan, ¿qué gané al hacer estos actos? ¿Qué beneficio tengo de esto? No gané nada. ¿Sí? Alevai lo asitiotan. Ojalá no los hubiera hecho. ¿Qué? No solamente que el Señor dice, bueno, ¿qué gané con haberlas hecho? Una persona puede decir, bueno, ¿qué gané con haberlas hecho? Pero ya las hice, ya está hecho. ¿Qué? ¿Puedo cambiar el pasado? Ya lo hice. Pero hay una persona que dice algo más. No solamente qué gané con esto, sino ojalá no las hubiera hecho. ¿Qué? O sea, ¿para qué perdí mi tiempo en eso? Hubiera hecho cosas más productivas en ese momento. Dice el Rambam, Kulam, perdió todas esas mitzvot. Todas esas mitzvot no se las consideramos a esa persona. ¿Para que vuelva a hacer tshuva otra vez? No haga tshuva, no haga tshuva ya es otra cosa. Hace tshuva. Pero vuelve, estamos hablando que es momentáneo. Es momentáneo. No sé si es momentáneo. Haces tshuva, no, haces mitzvah. Acá el Rambam no dice nada momentáneo. El Rambam dice, esta persona hizo 50 años mitzvot y en el año 51 decidió de que le interesa más otra cosa. Y dice, ¿para qué perdí 50 años de mi vida? Pero al 52 o al 53 él dice, no, me equivoqué. Dice, además, ahí regresamos desde el principio. Se activan las mitzvot. Se activa. Quizás por el mérito que tuvo. Que vuelve.
Tú preguntas si ahora todo lo que hizo a los 50 años ahora se vuelve a considerar. Sí. Que como él dice ¿A Joliot? que no estaba bien. ¿Y a Joliot qué? Dale. Entonces, El método de Mitzvot ayuda para Rosh Hashanah, para hacer un plan en Rosh Hashanah. Según lo que está diciendo aquí el Rambam, cuando llegue Rosh Hashanah, todas esas mitzvot no existen. Las perdiste. Así dice Rambam, haréis de Ived et Kulan. Las perdió a todas. No van, aquellas de las que se arrepintió. Y a Joliot de que hay mitzvot, que una persona hizo mitzvot. Y no es de que se arrepiente de todas, pero dice de este tipo de mitzvah o de esta cosa me arrepiento de haberlo hecho. ¿Sí? No de todo, de parte. Lo que él piensa y se expresa de que está arrepentido de haber hecho y dice de que ojalá que nunca hubiera hecho esos actos, es el Rambam, esta persona perdió todas esas mitzvot, ve'en maskirim lo shum zehut ba'olam, y no se le recuerda ni un mérito en el mundo, o sea, todo eso es cero, efes, no vale. Shenemar, como está escrito en Yehezkel 33. Tzidkat atzadik, la justicia del justo, lo tatzilenu, no lo salvará beyom pish'o, en el día de su pecado. El 32:12. Peca 33. Aquí dice 33. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué significa beyom pish'o? No simplemente un día que él pecó. No pecó, no es tan pecó, sino que pecó en el hecho de que se arrepintió de todas las mitzvot que él realizó durante un cierto tiempo. Y dice aquí el pasuk, eso no lo va a salvar. O sea, eso no está dentro del chishbon, no está dentro de la cuenta. Cuando llegue el momento de lo que tú dijiste, ¿sí? Que tiene que hacer mitzvot contra verot, que vale más, que pesa menos. Aquí, el lado de las mitzvot quedó en cero, quedó vacío. 33:12. Entonces, 33. el nombre no me acuerdo bien todavía. Aquel que fue Cohen Gadol y luego ya a través de los años. Yohanan Cohen Gadol, Era Cohen Gadol. 80 años fue Cohen Gadol y al final se volvió tzduki. Ya nosotros no sabemos si él se arrepintió de todo lo que hizo 80 años. Hay personas que no es de que se arrepienten de lo que hicieron, sino que dicen, bueno, ahora encontré mejor vida. No es de que dicen, ¿para qué gasté mi vida en todas estas cosas y para qué lo hice? Ulay, el hecho de que él cambia de ideología, entonces eso es lo que implicaría. Pero no es de que lo piense de esa forma. ¿Sí? Hay personas que durante muchos años cumplieron mitzvot y después tuvieron una caída, tuvieron un tropiezo, ¿sí? El Yetzer Hará se les vino encima y ahora van por otro camino, pero no es de que se arrepienten y ojalá que nunca hubiera hecho eso, no están ahí. Este señor es Ulay, un rebelde en el sentido de que él quiere demostrar de que el nuevo camino que toma es el camino correcto y por eso, todo lo que hice antes estuvo mal. ¿Para qué lo hice? No tuvo ningún sentido. Ojalá no lo hubiera hecho. Es una forma como de escudarse, ¿no? De decir, lo que ahora estoy haciendo es lo correcto y antes eran tonterías. Jolofen, el Rambam dice que esto se considera de que perdió todas sus mitzvot. Y aquí, el pasuk que trajimos de Yehezkel es Enze ela betohe al rishonot. Esto está en el Gemara de Masejet Kiddushin. ¿Y a qué se refiere? A ese caso específico.
si el tzadik hizo muchas mitzvot, entonces ¿por qué las mitzvot no son un escudo para él? ¿Por qué no lo pueden llegar a salvar en alguna cierta situación cuando él peca? Entonces, en las mitzvot, Jajamim dijeron de que tienen una dimensión de escudar y de cuidar a la persona en ciertos casos, dependiendo si son mitzvot o ese estudio de la Torah. Las mitzvot sí tienen esa capacidad de cuidarnos y de recubrirnos de diferentes situaciones. Pero aquí vemos de que no. Entonces, por eso la Gemara entiende que aquí estamos hablando de algo especial, de no algo que es común, ¿sí? Porque si no fuera así, ¿qué? Como dijimos, entonces no se entiende cómo es posible que las mitzvot no le sirvan a una persona y no le puedan salvar por las cosas malas que hizo, especialmente si él, por ejemplo, hizo más mitzvot que averot, si es una persona que en su vida es un tzadik, y en el total o en el general él hizo muchas más mitzvot que averot, entonces ¿cómo es posible que esas mitzvot no sean un escudo para él y lo salven en ciertas situaciones? Y por eso, a la fuerza tenemos que decir, ¿sí?, lo que dijeron Jajamim, que estamos hablando de una persona que básicamente no considera todo lo bueno que hizo. Entonces, en el momento que él mismo está básicamente, ¿sí?, desmoronando todo el edificio que él construyó, entonces básicamente es como si lo estaría tirando abajo. Entonces, en el momento que tú tiras abajo toda esa edificación que tú ahora piensas que no tiene ningún sentido y para qué la hice, entonces es como si tú mismo la estás destruyendo, y por eso esas mitzvot no se van a considerar tuyas. ¿Convierten en averot? No, el Rambam no dice que se convierten en averot, pero pierden su categoría de mitzvah. Entonces ahora, en el momento que yo tengo que poner en la balanza, antes tenía una cierta cantidad de averot en contra de una cierta cantidad de mitzvot, y ahora tenemos que, como el Rambam dijo antes, tenemos que hacer el heshbon, tenemos que hacer la cuenta de el valor de las mitzvot en contra de las averot. Pero en el momento que una persona se arrepintió de todas esas mitzvot, automáticamente no tiene mitzvot y lo único que le queda es averot. Afilo que no las pongas en el equipo de las averot, pero ya no tienes equipo de mitzvot. Entonces ahora lo único que te quedó básicamente es la parte de las averot, y por eso, como vemos, esto es realmente tan grave. Se tiene que arrepentir de haber hecho las averot también. Eso será después, Canelo. Ay, qué- וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיתתו, y así como se miden, se pesan los méritos de la persona y sus pecados en el momento de la muerte. El momento de la muerte es como básicamente el momento del Juicio. din, final, del juicio final de la persona. כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מנביאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. El Rambam dice, hay dos tipos de balances y de juicios. Uno es el juicio final, cuando llegamos a los 120, y el otro es el juicio anual. Rosh Hashanah, Yom Kippur, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Dice el Rambam, todo año Akadosh Baruj Hu pesa los pecados de cada uno de las personas en contra o con sus méritos Beyom Tov Shel Rosh Hashanah. Que en Jajamim dicen que Akadosh Baruj Hu abre 3 libros en Rosh Hashanah: el libro de los Tzadikim Gemurim, de los justos completos; el libro de los Reshaim Gemurim, de los malvados completos; y de los Beinonim, y de los que están en el medio. Tzadikim Gemurim
Michtavim nechtamim lealtar. Los que son tzadikim completos son inscritos y sellados de manera inmediata. O sea, ellos no necesitan llegar a Yom Kippur, ya en Rosh Hashanah ya están en el lado bueno. Los Reshaim Gemurim, los Reshaim completos tampoco necesitan llegar a Yom Kippur, porque ellos también están inscritos y sellados, pero en el otro lado, en el de los malvados. Los que necesitan Yom Kippur son los Beinonim, los que están tambaleando, ¿sí? Los que están miti. En el caso que estudiamos, Entonces, ¿ah? el caso que estudiamos no es menos que Beinonim todavía. Está. Najo. Esos son Mahal Ben Dosai. Entonces, Benoni es el que está mitad y mitad, y esas personas son las que Hashem les dice, bueno, ahora tienen 10 días para desequilibrar. Sí, ya fe. Y por eso aumentamos en mitzvot, y en tzedakah, y en teshuvah, y en tefilá, y todo lo que nosotros acostumbramos a hacer, como van el ayuno de Yom Kippur y las aflicciones de Yom Kippur, todo eso es para que la cuenta, el activo, ¿sí? El activo de la cuenta suba en contra del pasivo. Sea positivo. Dígame, ¿qué pasa cuando en estos 10 días? ¿Y qué pasa si quedó miti hasta Yom Kippur? ¿Qué pasa? No, te pregunto otra cosa. ¿Qué pasa? Hanukkah, Purim. ¿Qué pasa estos 10 días si ponemos el triple de Sedaka? Y pasó Yom Kippur y volvemos a lo... ¿Sale? Ahora empieza el Heshbon nuevo. Ahora empieza la cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. כן. טוב, עכשיו, entonces dice el Rambam, entonces tenemos el juicio final, al final de la vida, y tenemos el juicio anual. La persona que es justa, Mishet Tzadik, Nechtam Lechaim, es sellado para la vida. El que es Rasha es sellado para la muerte. Y el Beinoni, y el intermedio, Tolimlo ad Yom Kippur, o sea, se lo deja en espera, en stand-by hasta Yom Kippur. Y Masat Teshuvah Nechtam Lechaim, si hizo Teshuvah, es sellado para la vida. Veim Lav Nechtam Lemita. Y si no, es sellado para la muerte. O sea, según el Rambam, no existe que te quedes Beinoni. No existe. Si cuando llegó Yom Kippur te quedaste Beinoni, entonces estás del otro lado, estás del lado de Rasha. Los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur fueron entregados para que la persona se vuelva tzadik. Y si no se volvió tzadik, así dice el Rambam, y Masat Teshuvah, si hizo Teshuvah, es sellado para la vida. Y si no, bueno, que se quede igual, que se quede Beinoni hasta, quién sabe, hasta que se desequilibre. No, si se quedó en donde estaba, es sellado para la muerte. Así dice el Rambam. Pero ahora viene, como van siempre, la gran pregunta que todos nos hacemos. Nosotros vemos personas que termina Yom Kippur y continúa el año y aparentemente se ve que es un tzadik y se muere. Y se muere en ese año. Y por otro lado vemos un Rasha, aparentemente a nuestros ojos, y vemos que vive y que llega al otro Rosh Hashanah y al otro Yom Kippur. Entonces, ¿cómo esto funciona? Nosotros vemos de que, según lo que dice aquí el Rambam, ¿sí? El tzadik es sellado para la vida de manera inmediata y el Rasha es sellado para la muerte. Entonces, ¿cómo esto funciona? Esta pregunta le hicieron muchos de los Rishonim, muchos de los Jajamim, y vamos a traer aquí lo que dice el Ramban, el Rabbi Moshe ben Nachman,
Nachmanides en su libro Shar Agemul. Y él dice así: Harei Ro'i Manu. Nosotros vemos que hay varios tzadikim que se ve que son tzadikim y que tienen más méritos que pecados y se mueren. Y por otro lado vemos malvados que tienen más pecados y que viven y que alargan los días de su vida. Entonces, el Ramban dice, cuando hablamos de que una persona es juzgada y es definida como tzadik o rasha, entonces, al final Ulay de los 120 años, cuando es el juicio final, ahí se va a decidir cuál es el sello de esta persona, si es tzadik o si es rasha. Y de eso va a depender qué es lo que va a recibir. Pero año tras año lo que va pasando cuando a la persona lo juzgan como tzadik o rasha, no es de que lo juzgan de que él como persona se considera tzadik o rasha, sino que lo juzgan específicamente para el juicio de ese año. Y por eso cuando yo digo aquí que es tzadik o rasha, no digo que esa es la persona, sino que digo que ese juicio este año a él le salió como un tzadik y al otro le salió como un rasha. Ya, entendamos, ¿qué significa esto? Y que esa persona es tzadik. Pero Hashem en el juicio dijo, este año tú vas a tener que pasarla mal, por algún motivo, para pagar deudas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le salió el juicio a esa persona? ¿Como un tzadik o como un rasha? Como un rasha. Pero él como persona, ¿qué es? Tzadik. Entonces, el juicio específico de ese año le salió como el juicio de un rasha. Y al rasha le puede salir al revés. Y a Joliot, que esa persona como individuo es un rasha, pero tiene mitzvot, tiene méritos. Yo que sé, es un hombre muy cuidadoso en el padre y la madre, o acá otras cosas, aunque en otras cosas es muy rasha. Entonces Akadosh Baruj Hu en el juicio de Rosh Hashanah de ese año decide de que esa persona va a tener un año bueno, va a ganar dinero y va a estar sano. Entonces, ¿cómo le salió el juicio a él? Como tzadik. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, hay que diferenciar entre la persona y el juicio. O sea, cuando la Gemara dice que esa persona es sellada para la vida, no es porque es un tzadik, es que es un rasha, pero a él le tocó ese año vivir. Y a Joliot al revés, una persona que es tzadik, pero ese año le tocó sufrir. ¿Sufrir qué? Enfermedad, pobreza, dificultades. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos de que es sellado para vida o muerte, no es vivir como que vive o que se va a morir. No, una vida de vida o una vida de muerte. Esa es la intención. ¿Sí? O sea, o vivir bien o vivir mal. Esa es la nekuda. Entonces, por eso, cuando yo digo que Hashem juzga a esa persona, lo está juzgando específicamente en ese juicio que le tocó ahí. Y acá Kadosh Baruj Hu toma en cuenta ciertas cosas y dice, bueno, este año esta persona, por tal y tal cosa, aunque en forma general Ulay es un tzadik, entonces va a tener que tener ciertos sufrimientos, y la otra persona al revés, es un rasha, pero como tiene ciertos méritos, yo le tengo que pagar esos méritos y por eso va a tener un año bueno. Eso es lo que explica el Ramban respecto a la disyuntiva que tenemos cuando vemos personas que malas, que les va bien, o personas buenas, que les va más o menos. Esa sería la idea. ¿Qué? No, yo estoy viendo en el tema, por ejemplo, de Yosef el Tzadik. Él sufrió siendo Tzadik. Entonces, pero yo digo que, y lo que he estudiado, que el juicio de un Tzadik no es igual al juicio de un Rasha. Al Tzadik, por una cosa mínima, como Yosef el Tzadik, tuvo que hacer, por no confiar en Hashem, estuvo 2 años más en la cárcel. Por no confiar en Hashem.
Entonces, porque era un sadí. Pero a un rasha, el juicio es diferente, o a un menoní. Cada persona tiene un juicio conforme su... Sí, pero hay reglamentos generales de cómo Hashem juzga a las personas. ¿Sabes? Entonces Hashem... Jajamín dijeron que Akadosh Baruj Hu medakdek im hatzadikim kehut hashara. O sea, Akadosh Baruj Hu es muy meticuloso con un tzadik y por eso lo juzga por algo que hace como la medida de un pelo. Yo tomé algo muy mínimo. Ya. ¿Por qué? Porque Hashem le quiere pagar todo el bien al tzadik y por eso él es muy meticuloso en los actos que hace. A ver, en este caso quiero volver a lo que dice el Ramban. Sí. Una pregunta. Cuando se dice que se juzga para la vida, Sí. se habla netamente de, digamos, de este plano, porque también se puede Ajá. considerar que se juzga para la vida de la Rabá. Porque, okay, Sí, o sea, pero eso es lo que dijimos. Eso sería más el juicio final. Después del 120, ahí se juzga a la persona. Porque una persona puede morir joven, por ejemplo, digamos que muere a los 40 y pico de años. Bueno, Ya entonces ha ahí sido una Zao. persona buena y toda la cuestión, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Y el otro lado tiene realmente una vida, digamos, diferente, con muchas cuestiones. ¿Qué? Imagina, Alberto, otra persona se muere a los 120, 115 años, un malvado y toda la cuestión. Aquí tuvo dinero, tuvo tanta cuestión, etcétera, etcétera. Mira, Ya en cambio, mira los una vida de Hayadim. vergüenza. Los Hayadim, la misma que están haciendo, es muy Mire, temprano, porque no tenemos a eso eso no respuestas podemos juzgar ni decir. absolutas. Como dice la Gemara, que esa fue una de las cosas que Moshe le preguntó a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué tenemos a un tzadik que le va bien y a un tzadik que le va mal? Y a un rasha que le va bien y a un rasha que le va mal. O sea, ¿cuál es tu estrategia, Kadosh Baruj Hu? A ver si me puedes explicar un poquito cómo manejas tú, ¿sí?, esos heshbonot. ¿Qué? Entonces, nosotros podemos entender o tratar de entender eso de manera muy global, muy general, pero entrar en detalles exactamente no tenemos ninguna capacidad de poder lograr. Pero mejor volvamos a lo que estamos diciendo. Entonces, dice el Ramban, que cuando hablamos aquí de tzadikim y reshaim, no estamos hablando de personas que las categorizo como tzadik o rasha, sino que cómo les fue en el juicio. Entonces, si en el juicio les fue mal, yo ahí digo que ese juicio es como la consecuencia de un juicio, de un rasha. Afilu que esa persona es tzadik, y si a esa persona el juicio le fue bien, específicamente, entonces yo digo que ese juicio a él le fue como un tzadik, afilu que él es rasha. O sea, ¿por qué a Kadosh Baruj Hu al tzadik le va a tener un juicio como a un rasha, el veredicto como a un rasha? ¿Y por qué al rasha le va a dar un veredicto como a un tzadik? Eso ya son las cuentas de las que estamos hablando, ¿sí? A veces a Kadosh Baruj Hu le da al tzadik y le dice, mira, tú tienes que pagar una cierta cuenta, entonces, por eso, en este juicio específico te fue mal. Y al rasha le dice, yo te tengo que pagar a ti ciertas cosas buenas que tú hiciste, dentro del contexto general, a pesar de que tú eres un rasha, pero en el contexto específico tienes varias cosas que están bien, y por eso este juicio a ti te saldrá bien. Eso era positivo. Te saldrá bien, ¿sí? Pero eso no habla de la generalidad de esa persona, sino de manera específica. Ya fe. Y esa generalidad se juzgará en el final. Canera al final, mejor. Ve Dios. No, podemos hacer un ejercicio de pronto en estos días de coger dos personas, uno que actúe como Sadik y otro como Rasha, y nosotros hacer una cuestión un poco para entender según el criterio de cada uno. Nosotros ya dijimos que el Rambam dice de que cómo se mide, cuál es el mitzvómetro para medir, ¿sí? Claro. ¿Sí? ¿Quién es tzadik y quién es rasha?
no sabemos. Entonces, el Rambam ya dijo que el único que tiene la manera de poder medir eso es Akadosh Baruj Hu. Y nadie más. ¿No? ¿Qué? Jacob vino cuando se va a encontrar con Esav, tiene miedo. ¿De qué tenía miedo? ¿Qué? Esav es un gingi, ¿sí? Es un gingi pelirrojo malvado y él es un tzadik, ¿sí? Un tzadik. Entonces, ¿qué tiene miedo? O sea, no son fuerzas. ¿Qué? Él está... No. Jacob dice, Ulay, tengo algún pecado que yo que sé que hice en la casa de Labán. Y eso va a cambiar todo el asunto, todo el partido. ¿Mejor? Y Esav estuvo esos 20 años con mi papá y lo sirvió. ¿Mejor de que se disfrazaba de Hasid con peyes? Y mi papá creía que él era un tzadik y era un rasha. Aval, al fin y al cabo, lo sirvió, lo ayudó, lo respetó. ¿Sí? Y vivía en Eretz Israel y yo estaba en Brooklyn. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, él tenía el mérito de esas dos mitzvot que Jacob no tenía. Entonces, ¿qué vale más? ¿Qué pesa más? Jacob tiene ese miedo. ¿Sí? David Amelech también dice lo mismo. Lule mantir alevay que vea el bien. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que dice aquí? Lo que dice con Uriah Hiti, con Abigail y con eso que sí. También David Amelech, afiró que David Amelech, Teilim y todo y que nos deja el Bet HaMikdash y que acabó con todos los enemigos de Israel. Afilo él tiene una duda si en qué lado está, en qué equipo está. Dice David Amelech, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mejor. Kitsur, entonces esa es una explicación. ¿Qué? ¿Qué? Entonces tenemos que entender eso y por eso de aquí podemos aprender algo muy importante, ¿sí? Cuando una persona ve que a un malvado le va bien, entonces que sepa que Caniré tiene algo por lo que le va bien, ¿sí? Pero no tienes que envidiarle, porque si lo envidias, envídiale todo el paquete. Si tú quieres todo el paquete del malvado, ahí te lo doy, ¿sí? Lo bueno y lo no tan bueno. No me interesa. Y si tú ves que al tzadik le va mal, entonces dices, no es justo, pero otra vez, tú no ves el panorama completo. Mejor que ahora específicamente en esto no le va bien, pero nosotros creemos que hay este mundo, que hay el Olam Haba, entonces ahí es donde las cosas se miden de manera absoluta y no relativa. Nosotros podemos medir las cosas de una manera muy, muy, muy relativa, específica. No tenemos todo el parámetro, no tenemos todo el panorama, no tenemos toda la película. Nosotros vemos un segundo de toda la película de la persona. Entonces, ¿cómo quieres medir tú las cosas de esa forma? Pero eso es lo que Hashem dice. Yo ahora le estoy pagando a esa persona o le estoy castigando específicamente en este juicio por tal y tal cosa. Pero eso no incumbe o no tiene que ver con el heshbon general de esa persona. Entonces, eso es lo que dice aquí, tzadikim o lejaim o lemita. ¿Y si lo utiliza como herramienta? ¿Qué herramienta? Digamos que Hashem coge un rasha y le permite seguir haciendo esas cosas a propósito para que a través de estas cosas... Ese ya es otro heshbon. Ese ya es otro heshbon, ya es otra cuenta. Entonces por eso cuando aquí Jajamim dijeron el que es rasha puede ser un tzadik, pero que en este juicio se consideró rasha, y el que es tzadik no es de que es un tzadik, en este juicio él salió justo, o sea tiene recompensa, a pesar de que como persona Ulay es rasha. Otra cosa que escribe el Ramban, el Nachmanides ahí mismo, es de que lo que Hashem nos juzga en Rosh Hashanah tiene que ver con esto, es únicamente
por lo que nos sucede en este mundo, en el Olam Hazé. O sea, el Heshbon del Olam Abba es para el final. Ahora, todo lo que Hashem está juzgando cada Rosh Hashanah es cómo nos va a ir a nosotros en el Olam Hazé, en este mundo. ¿Qué? Y lo que dijeron Jajamim, que una persona es juzgada para vida o para muerte, otra vez, vida no significa que o que vas a vivir o que vas a morir. ¿Qué? Sino, vida significa todo lo que implica la vida. La vida puede implicar tener buena parnasá, tener buena salud, tener una buena vida familiar, tener una buena vida económica. Eso es Jaim, eso es vida. ¿Y qué es muerte? Muerte no significa que esa persona va a morir ese año, sino muerte significa que va a tener una vida media muerta. ¿Sí? ¿Qué es una vida media muerta? Problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, yo qué sé. Entonces, eso es mitad. Eso es de que Hashem lo juzga para la muerte. O sea, no es de que se va a morir, sino que va a tener una vida oscura. Ese año le va a tocar una vida media oscura. Y eso es lo que Jajamim dijeron, que la persona es juzgada inmediatamente para la vida o para la muerte. O sea, no es de que va a vivir o morir, porque al fin y al cabo vemos que mucha gente no se muere, pero tiene un año oscuro, tiene un año negro. Y hay personas que viven, pero no solamente viven, sino que viven bien. Tienen una buena vida, pero esto otra vez está conectado con lo anterior, ¿sí? De que de acuerdo a qué voy a tener una buena vida o una mala vida, eso es un Heshbon que Hashem lo hace de acuerdo a cada persona y lo que merece de acuerdo a este mundo y al mundo venidero. No, pero en el Olam Abba no hay juicio ya. ¿Ah? En el Olam Abba ya no hay juicio. No, ese es el juicio. El juicio es aquí. El juicio es mejor. Y entonces de aquí sale la sentencia. Pero eso es al final. Por eso digo, cada año Hashem lo que juzga es lo que va a suceder. Es el juicio parcial. ¿No? Luego en la muerte es el juicio final. ¿No? Y luego ya se da a la persona lo que va a tener. Luego... ¿Qué? ¿Y si a este año se ocurren cosas muy muy buenas y también cosas muy muy malas? ¿Fue juzgado para la vida o para la muerte? Joliot, que tenía que pagar parte y parte. Entonces, ahora, ¿por qué hay personas que se reencarnan otra vez porque no han terminado? El Rambam no habla de reencarnar. El Rambam no sabe lo que es reencarnarse. No sé, pero hay rabanín que hablan de la reencarnación. Mejor. ¿Está bien? Entonces... Que tienen que volver para terminar tanto una cosa como otra. Esa es una forma de caparar. Esa es una forma de expiar. Tiene que volver a casar y entonces el tío dos veces tiene que volverse en cosas un poco desagradables y acabar con lo que tiene que acabar. ¡Todo! ¡Acá, señores! Ramba. Por eso. Fue Rambam, pero